Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos visto esta semana de nuevo caídas en los mercados, al igual que ya pasaba la anterior semana. Al principio de semana parecía que intentaba darse la vuelta a los índices, veíamos subidas en ellos, pero al final de semana veíamos de nuevo caídas. ¿Y por qué se produce este movimiento? Pues muy bien, hay mucha incertidumbre en el mercado y estar durante 2 días fuera del mercado durante el sábado y el domingo parece muy arriesgado por todo lo que pueda suceder, porque no podríamos salir del mercado en caso de que algo sucediese. Y ya sabemos que ahora mismo la incertidumbre con el caso entre Rusia y Ucrania es muy alta. Por lo tanto, a final de semana hay muchos inversores que intentan salirse para no estar dentro del mercado durante el fin de semana. De ahí que veamos estas caídas. Veremos a ver qué pasa el lunes, pero la verdad que no tiene buena pinta si esta sigue siendo la tónica de los mercados. En el vídeo de hoy, como siempre, vamos a analizar la acción protagonista de la semana, que ya os anticipo que va a estar relacionado con este tema entre Rusia y Ucrania. También vamos a ver esa acción que se encuentra en una zona clave y una acción que estaría formando una divergencia en el gráfico. Ya sabéis que para estas dos secciones me gusta coger acciones que sean importantes, blue chips, y que marcan una tendencia que suele ir muy a la par o suele estar muy correlacionada con el mercado. Y también, como siempre, vamos a analizar todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, por Twitter, por Telegram o incluso por la página web. También en los comentarios me podéis dejar, en los comentarios de YouTube podéis decirme las acciones que queráis y yo en el vídeo de los domingos las analizo. También vamos a ver ese análisis técnico de los índices, del IBEX, del DAX, del Dow Jones y del Nasdaq. Y antes, como siempre, vemos esa sección de sensaciones del mercado que normalmente comentamos noticias. Pero esta semana no vamos a comentar ninguna noticia. Vamos a hablar de algo mucho más terrenal, de una necesidad que ahora mismo hay en el mercado, que todos nosotros seguramente hemos detectado alguna vez y que echamos muy de menos. Así que vamos a ver esta parte primera antes de comenzar con los análisis técnicos. No os la podéis perder. ¡Vamos al lío! Bien, pues como os decía, en la sección de sensaciones del mercado esta semana no vamos a ver noticias, como solemos hacer, pero lo que vamos a ver creo que es mucho más importante que cualquier noticia económica que podamos ver en cualquier página web económica o que podamos ver en los telediarios. Lo que quiero comentar con vosotros surge después del otro día, cuando estaba en el trabajo. Ya os adelanto que no trabajo para ninguna entidad financiera, para que no penséis mal. Vale. El otro día estaba en el trabajo y hablé con un cliente que comentaba que venía de un banco de cerrar su cuenta corriente porque decía que le cobraban muchas comisiones, tenía muchos gastos, por lo típico que ahora mismo pues, los bancos pues, te cobran por todo. Bien, pues este señor aparte decía que ya el colmo de los colmos había sido que el año pasado había contratado unos fondos de inversión o algo así, me contó. Y que claro, que había hablado en diciembre con ellos y que le decían que iban bastante bien, que había ganado dinero y bueno, que tampoco era mucho lo que tenía, pero bueno, que para lo que tenía que le había dado una buena rentabilidad. Y bien, esta semana había hablado con el banco porque decía que quería cerrar la cuenta porque le cobraban mucho por comisiones, pero bueno, su intención era dejar ahí el dinero que tenía invertido en fondos de inversión. Y bien, cuando le preguntó al del banco qué tal iban los fondos de inversión, le dijeron que iba perdiendo dinero. Y este hombre no entendía cómo era posible que estuviera perdiendo dinero cuando el fondo de inversión que tenía contratado era garantizado. Entonces ya el señor se cogió el cabreo del siglo y decidió cerrar todo, es decir, cerrar la cuenta, quitarle, vender todo lo que tenía fondos de inversión, y al final lo que acabó pasando es que perdió dinero. Aunque ese fondo fuera garantizado, acabó perdiendo dinero. Una parte muy pequeña, pero perdió dinero. Pero es que además este hombre contaba que no era la primera vez que le pasaba. Es decir, decía que hacía ya unos años tenía un amigo, él le llamaba a su amigo, que era director de un banco, y dice, ya ves, iba a tomar hasta el café con él. Y me dijo que sabía que yo tenía dinero. Dijo, bueno, pues venga, si quieres te lo manejo un poco, lo metemos a unos fondos y vemos qué tal funciona. Pues bien, este hombre dijo que también estaba todo garantizado y que al final pues acabó perdiendo 2.000 euros. Y bien, aquí todos nos haremos una pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Del banco o de este señor? Para empezar os comento que este señor tendría al pie de 70 años aproximadamente. No tenía ni más ni menos, por ahí tendría. No sé exactamente, pero tendría unos 70 años. Lo primero que tenemos que pensar es quién tendría la culpa aquí. Es decir, ¿tiene la culpa el del banco o tiene la culpa este señor que no sabe lo que ha contratado? Pues bien,
Yo creo que la culpa, por llamarlo de alguna manera, culpa o como queráis, puede ser, o el responsable pueden ser ambos. Bien, primero podría ser el del banco. ¿Por qué? Pues porque quizás estaría vendiendo un producto que no sería aconsejable para esta persona. Era un fondo de inversión que era de renta variable, donde vas a vender a una persona de a lo mejor 70 años un fondo de inversión de renta variable, independientemente de cómo esté el mercado ahora mismo. Todos sabemos que los fondos de inversión de renta variable están bien si lo queremos en el largo plazo, porque ya sabemos que la renta variable sube mucho, pero también baja mucho. Y si tenemos 70 años y tenemos un dinero, lo que tenemos que hacer es vivirlo y disfrutarlo. ¿A dónde vas a meter ese dinero? En un fondo de inversión? Cuando te baje un 20%, un 30% de la bolsa, no vas a poder disponer de ese dinero, porque lo vas a perder, por muy garantizado que sea, porque los fondos garantizados están garantizados a final de contrato. Es decir, a lo mejor eran 5 o 6 años, ya no lo sé. Entonces, ¿de quién era el problema exactamente? Bueno, pero también la parte de culpa la tiene este hombre, porque quizás no sepa lo que estuviera contratando, o quizás hubiera querido entender lo que él quería, es decir, ha dicho, bueno, pues lo meto aquí, me va a dar un dinerillo y listo. Bien, yo creo que quizás el hombre es la que menos culpa tiene y simplemente ha pecado de inocencia, de pensar de que le podían ayudar, tanto en el primer caso de este último banco, tanto en el que era su amigo. El que era su amigo ya no es su amigo, evidentemente, ya dejaron de ser amigos y se dejaron de ir a tomar cafés. Y es que es muy importante hacernos una reflexión ahora mismo. ¿Cuánta gente habrá en esta misma situación? Que tiene dinero ahorrado, va al banco y le dicen, pues mira, tenemos este producto. Y claro, evidentemente, el del banco tiene que vivir y tiene que vender esos productos. Y está ya la ética profesional de cada persona de saber si ese producto es bueno para ese cliente o no es bueno para ese cliente. Hay muchas veces que los de los bancos te pueden vender un producto que ni ellos saben si es bueno o no es bueno para ese cliente. Tenemos el ejemplo más cercano de las preferentes, cuando ya vimos que se vendían preferentes a todo el mundo y ni siquiera los propios comerciales de los bancos sabían lo que estaban vendiendo, cuando era un producto totalmente trampa y que simplemente les daban buenas comisiones y por eso les ofrecían. Por lo tanto, creo que aquí nace una necesidad en el mercado y es la cultura financiera. Os estaréis cansados ya de oírlo por todos los lados, la cultura financiera, la cultura financiera, la cultura financiera, pero no se hace nada por ayudar a la gente a que de verdad entienda lo que hace. Y es que el dinero es lo más importante que mucha gente tiene, lo que le permite vivir. Evidentemente está la familia y muchas más cosas, la salud, que es vital y es primordial, pero el dinero también es lo que nos permite vivir y es lo que nos permite darnos nuestros gustos, nuestros deseos y mantener nuestra vida. ¿Qué sentido tiene que una persona que lleva trabajando toda su vida y tenga un dinero ahí que lo que tiene que hacer es disfrutarlo, le ofrezcas un producto que para nada es para él? Para una persona joven, pues mira, si te cae un 20 o un 30% de un fondo de inversión según lo has contratado, no pasa nada. Si es que tienes tiempo de sobra para recuperarlo, perfecto, no pasa nada. Ya no nos vamos a guiar, pues es buen momento o no es buen momento. Lo que sí que nos tenemos que guiar es por esa falta de cultura financiera que existe en la población en general. Y de ahí ha surgido una necesidad en el mercado. Y quería adelantaros a todos vosotros que estoy ya trabajando, estoy intentando en poner un proyecto en funcionamiento, todavía no, será dentro de un tiempo, esperemos que pueda ponerlo en funcionamiento, donde voy a tratar este tema. Ya os hablando que no van a ser los típicos cursos de todo este tema de cultura financiera, que ir un poquito más allá, que ir un poquito más a la calle e intentar ayudar a la gente de verdad a que conozca todos estos productos y todo este mercado, porque simplemente sabiendo lo básico de economía y de finanzas nos ahorraríamos muchísimos disgustos. Si no, se lo contamos a todos los de los sellos, a todos los de las preferentes y todos los productos que han hecho perder todos los ahorros a muchas y muchas personas. Así que nada, esto es lo que os quería contar en la parte de sensaciones del mercado esta semana. Ya sé que no está muy relacionado con lo que vemos normalmente, pero quería comentarlo con todos vosotros. Y seguramente yo espero que si vosotros, supongo que quien esté viendo este vídeo pues tenga los conocimientos básicos de economía y quizás no peque tanto ya en estos temas, pues seguramente conozcáis gente a vuestro alrededor que peque, pues hablarlo con ellos, intentarles ayudar, y es que va a ser la única manera, porque si dependemos de los de siempre nunca lo vamos a conseguir. Entonces tenemos que ir poquito a poco y ayudando a la gente en este sentido, siempre haciéndolo en el mejor de los sentidos. Así que nada, después de daros esta charlita, vamos con los análisis técnicos de esta semana. Bueno, pues vamos con el análisis de los índices. Vamos a comenzar con el IBEX 35, que vimos a comienzos de esta semana la brutal caída
que experimentó este índice, una caída de más del 2,5%. Y bien, lo que vimos en el resto de la semana fue una recuperación, parece que única y exclusivamente para cerrar el gap que dejó en la sesión del lunes. Como vemos, cerró el gap y la cotización se dio la vuelta de nuevo. Y al final de semana pues hemos visto nuevas caídas. La verdad que el volumen ha sido bastante parejo entre la demanda y la oferta. Sí que la verdad que en la sesión del lunes entró muchísimo volumen con las caídas, pero el resto de la semana el volumen tampoco ha sido demasiado alto. Lo que seguimos notando es que al final de semana vemos esas caídas en los mercados, que es lo que vimos en la sesión del viernes. Ahora ya vemos como ni siquiera puede superar la media de 70 sesiones, está actuando como una resistencia clarísima y puede acabar empujando a la cotización de nuevo hasta la zona de los 8.300 puntos. Así que la verdad que no pinta demasiado bien, hay mucha incertidumbre en el mercado y ante cualquier duda los inversores salen por patas. Vamos a analizar el gráfico semanal, donde vemos que la cotización justamente se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Es posible que el rango de movimiento que tenga ahora mismo sea muy cortito y mucho cuidado porque cualquier señal que veamos negativa podría mandar a la cotización, como decimos, a la zona de soporte en los 8.300 puntos. Poquito más podemos rascar del gráfico semanal. Vamos con el DAX, que también hemos visto la misma tónica que en el IBEX. Comenzó la semana con una caída muy importante, sí es verdad que se recuperó un poquito a cierre y en el resto de la semana ha cerrado el gap que dejó abierto en la sesión del lunes y además se ha marchado hasta esa resistencia que venimos comentando todas las semanas, la media móvil de 70 sesiones. Vemos como cada vez que hay un rebote llega hasta la media de 70 sesiones. Pues esta semana también se quedó muy cerquita y una vez que se acerca hasta esta media vuelve a caer con mucha fuerza la cotización. ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona de los 15.000 puntos, donde tiene su principal soporte. De momento se mantiene el soporte de los 15.000 puntos y esto es muy importante porque como pierda los 15.000 y los consolide, mucho cuidado porque podría acelerarse las caídas y ahora ya sí que activase la tendencia bajista medio-largo plazo en el gráfico. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal y vemos cómo también la cotización se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Aquí veis cómo está por debajo de la zona de soporte que marca, pero bueno, pues está a los 15.060, podrían ser perfectamente los 15.000 puntos. Está alrededor de esta zona, la zona de soporte. Por lo tanto, se encuentran ahora mismo en una situación crítica tanto el IBEX 35 como el DAX. Así que vamos a ver cómo comienza la semana, porque como veamos nuevas caídas, como decimos, ya sí que podría perder la zona de los 15.000 puntos. Los inversores están muy nerviosos y no quieren permanecer dentro de los mercados durante el fin de semana, por lo que comentábamos antes. Imaginaros que este vídeo, por ejemplo, lo estoy grabando el viernes, que es cuando han cerrado los mercados. Bueno, grabo una parte el viernes y otra parte el sábado. Ya os he contado mi secreto. Bueno, pues imaginaros que los inversores el viernes pues se salen del mercado por si acaso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el sábado por la tarde hay una noticia de que Rusia pues ha invadido una parte de Ucrania o ha bombardeado no sé qué o ha pasado algo que ya es más serio. Pues la caída que puede ver el lunes en el mercado puede ser espectacular. Entonces no quieren jugar con esta incertidumbre. ¿Qué hacen? Se salen al final de la semana los inversores y a principio de semana, si ven que todo sigue bien, vuelven a entrar. Por eso esos movimientos de que cuando vemos que no pasa nada se recupera y vemos esos rebotes. Luego cuando llega al final de la semana por la incertidumbre y se salen del mercado. Es un movimiento que, bueno, te puede salir bien, te puede salir mal. De ahí que haya tanta volatilidad los lunes en el mercado, al igual que los viernes, que siempre a última hora acabamos viendo caídas. Vamos a comenzar con el Dow Jones, que hemos visto esta semana como justamente ha cerrado en esa zona límite de los 34.000 puntos, exactamente los 34.080, pero vemos como el mínimo de la sesión ha estado muy cerquita de esos 34.000 puntos. Por lo tanto, estamos en una situación crítica porque ya habíamos comentado en anteriores vídeos la importancia de los 34.000 y ahora lo vamos a ver también. De hecho, hemos visto cómo a final de semana ha entrado mucho volumen, al igual que veíamos con los índices europeos, según se iba acercando el final de la semana, ha entrado ese miedo por lo que pudiera pasar el fin de semana y los inversores han ido marchándose del mercado. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos también cómo es muy pero que muy importante esta zona. Aquí lo vemos muy pero que muy bien. La importancia que tiene los 34.000 puntos. Los repito en cada vídeo que vemos todos los fines de semana, pero es muy importante que lo recalquemos. Y así nos vamos al gráfico mensual,
tenemos la guinda del pastel, esa divergencia que venimos vigilando durante varios meses, en la que ya comentamos que si pierde la zona de los 34.000 puntos, la confirmaría y sería el comienzo de una larguísima tendencia bajista, una tendencia bajista que podría desembocar en una nueva fase bajista de los mercados. Esto significa que no es una simple corrección, sino que el mercado entraría en una larga recesión, entraría en una crisis como la que ya vimos anteriormente. Si queréis saber más de este tema, os dejo el vídeo que seguramente muchos ya habréis visto de un posible crack en este 2022, porque siempre que se ha cumplido esta divergencia en el gráfico mensual en el Dow Jones, se ha confirmado, hemos visto una larga tendencia bajista, es decir, el comienzo de una crisis en los mercados. Y si vamos con el último de los índices, que es el Nasdaq, vemos cómo la situación es idéntica. La zona límite de corrección la situamos en los 14.000 puntos, donde tenía su principal soporte, donde ya había hecho mínimos en el mes de enero, pero también era muy importante porque era una resistencia clave en el mes de abril de 2021, es decir, era la zona límite que no debía profundizar en el gráfico. Ya hemos visto cómo ha cerrado justamente en este soporte. Esto es muy mala noticia porque ver un cierre así a final de semana no hace pensar nada bueno para lo que podamos esperar el lunes. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como esa divergencia que nos estaba dejando en el gráfico ahora mismo estaría muy cerquita de cumplirse. La confirmación podría llegar esta próxima semana si no viéramos un rebote. La confirmación llegaría al perder la zona de los 14.000 puntos, donde también se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Igual que contábamos con el Dow Jones, si se confirma esta divergencia en el gráfico semanal del Nasdaq, podríamos comenzar una larga tendencia bajista que en un primer momento podría tener como objetivo la media móvil de 200 sesiones, al igual que ya lo vimos en marzo de 2020. Lo único que ahora la corrección desde la zona actual sería de un 20% desde la zona actual, no desde máximos. Así que mucho cuidado. Ya como comentamos, un cierre semanal en estas zonas tan críticas son muy pero que muy peligrosos, porque como suceda cualquier cosa, este fin de semana, lo comentaba antes, ahora estoy grabando esta parte del vídeo el sábado, si sucediera algo de aquí al final del domingo, podríamos ver una apertura en la sesión de lunes con un gap bajista muy importante que podría ser un gap de escape que fuera el comienzo de una larga tendencia bajista. Así que mucho cuidado con lo que podemos esperar el lunes. Bien, pues la acción protagonista de esta semana ya os comentaba al principio del vídeo que iba a tener que ver con el tema de los rusos y los ucranianos, porque es el primer tema que estamos viendo ahora mismo. Es decir, es de lo que todo el mundo está hablando. Ya estoy viendo muchas noticias de hay que invertir en empresas armamentísticas, porque es que es lo que más va a subir ahora por culpa de la supuesta guerra que va a haber entre Rusia y Ucrania. Así que he decidido que esta semana la protagonista va a ser una empresa armamentística de Estados Unidos que podría ser, en principio, una de las grandes beneficiadas en caso del conflicto bélico. Y la empresa que he elegido es Lockheed Martin. Bien, vamos a analizarla a fondo desde el más corto plazo hasta el más largo plazo para los que estéis interesados en empresas armamentísticas queriendo aprovechar la oportunidad, pues que quizás podréis valorar esta opción. Yo os voy a dar mi opinión sobre lo que vamos a ver en el gráfico. Bien, como vemos, desde el mes de diciembre la tendencia alcista ha sido espectacular en este valor. Ya vemos cómo se ha revalorizado un 23% desde los mínimos que vimos a principios de noviembre hasta los máximos que hemos visto hace unas sesiones en febrero. Bien, ahora parece que la cotización se está tomando un descansito. Quizás si viéramos que el conflicto bélico empieza a calentarse un poquito más, podríamos ver nuevos repuntes. Únicamente porque está dentro del sector armamentístico, ya sea no sea porque tenga más o mayor importancia dentro de la guerra, a lo mejor no influye para nada, pero este sector podría haberse beneficiado. Estas empresas también pues van al calor de todo esto y acaban subiendo en el gráfico. Como vemos, lleva bastante tiempo, desde marzo de 2020, en un movimiento prácticamente lateral con bastante volatilidad, como vemos en el gráfico diario, sin marcar ninguna zona de soporte ni resistencia clara entre las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Quizás se estaba moviendo por zonas, más bien, como vemos, la zona de los $320 aproximadamente como soporte y por encima la zona de los 388 como resistencia, que es donde se está moviendo ahora mismo. Si consiguiera superar y consolidar esta zona, pues podría irse hasta los máximos históricos que tienen los $415.
dólares. Si la vemos en el gráfico semanal, aquí ya vemos como las medias móviles de 70 y 200 sesiones están jugando un papel muy importante. La media de 200 sesiones es el principal soporte en toda la tendencia alcista. Ya hemos visto cómo ahora que parece que había bajado un poquito la velocidad de la tendencia alcista, ha empezado a actuar como soporte en la media de 200 sesiones. Cuando la tendencia alcista era clarísima, sin apenas correcciones, veíamos cómo actuaba la media de 70. Ahora también hemos visto en alguna ocasión cómo actuaba como soporte. Ahora mismo se encuentra bastante lejos de ella y parece que podría llegar hasta la zona de 415. Y si ya echamos un ojo al gráfico mensual, vemos como la media de 70 sería su principal soporte. Ahora mismo se encuentra a los 304 dólares, así que estaría demasiado lejos de la zona actual. Ahora parece que ha ido marcando nuevos máximos crecientes el gráfico mensual, lo que haría pensar que podría ser hasta los máximos. Además, el volumen que hemos visto en el mes de enero con la subida ha sido importante, por lo tanto, como decimos, es probable que llegue a la zona de máximos. Y como se caliente un poquito más el conflicto, va a llegar seguramente. Y lo que os quería comentar, ya dándoos mi opinión, es que sí que es verdad que en el momento que vemos situaciones como la actual, es probable que este tipo de acciones pues acaben calentándose y veamos subidas muy importantes en el gráfico. Pero no hay que perder de vista la situación general de los mercados, que como ya hemos visto no está siendo nada positiva. Es decir, en un primer momento podemos ser beneficiadas, podemos ver subidas muy importantes. Al calor de estas subidas pueden entrar inversores que a lo mejor nunca suelen fijar en este tipo de acciones, pero ahora sí, porque piensan que con la guerra van a subir un 300% a lo mejor en 2 meses, que luego simplemente va a ser los fuegos artificiales ya al final de la fiesta, la traca final, para también corregir con el mercado, es decir, para ser el final también de la tendencia alcista. Así que mucho cuidado con entrar al calor de este tipo de valores que se pueden ver beneficiados por conflictos o por temas que son específicos de una situación actual, porque en el momento que se pasa el boom pueden caer con mucha fuerza. Lo hemos visto muy bien con las farmacéuticas. Muchas de ellas han subido al calor de la noticia del coronavirus, de todo lo que estaba pasando. Tenemos el ejemplo en España en Farmamar, pero luego al final hemos visto caídas muy importantes. Así que mucho cuidado con este tipo de valores. Bueno, pues vamos a comenzar con las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Las habéis pedido a través de Twitter, Telegram, los comentarios de YouTube, siempre os lo digo. Me podéis dejar por ahí las acciones y en el vídeo de los domingos las analizamos. Pues bien, hoy tenemos estas 8 acciones que me habéis pedido. La primera de ellas es Carnival, que estamos viendo cómo desde el mes de diciembre intenta darse la vuelta la cotización. Y para darse la vuelta, ¿qué necesita? Pues bien, primero superar la media de 70 y luego superar la media de 200 sesiones, que son sus principales resistencias en la caída que venimos viendo desde el pasado año. Pues bien, ya hemos visto cómo en un primer momento conseguía recuperar la media de 70, se chocaba contra la de 200, volvía a caer con mucha fuerza y de nuevo recuperaba la de 70 y la de 200 también. Y ahora consolidado como soporte la de 70 sesiones, esta semana ya hemos visto un nuevo rebote. Y bien, el cierre de la semana se ha quedado muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que el cierre ha estado muy justito. ¿Y por qué? Porque si consigue mantenerse sobre la media de 200 sesiones y consolidarla, sería ya el segundo paso y posiblemente el paso definitivo para comenzar un nuevo impulso alcista. Por el momento podría tener el objetivo en la zona de los 25-26 dólares. Por lo tanto, es muy importante que esta semana se mantenga, como decimos, sobre la media de 200. Como veamos una nueva corrección, es probable que ya tenga muy poquito margen con la media de 70, la pierda y veamos nuevas caídas. Pero, por el contrario, si consigue mantenerse sobre la media de 200, podríamos ver, como decimos, ese impulso. Así que el comienzo de esta semana va a ser muy importante. Vamos a verla también en el gráfico semanal, porque vemos como la media móvil de 70 sesiones estaría actuando como resistencia. Así que cuidado, porque también hay que valorar esto, es decir, vemos como en cada repunte choca contra la de 70 y se da la vuelta. Se encontraría ahora mismo en la zona de 23,38, que si nos vamos al gráfico diario sería la zona, como vemos, donde estaría marcando los máximos de las últimas sesiones. Es decir, si consigue mantenerse por encima de la media de 200, el gráfico diario, y vemos ese nuevo impulso, también podría superar la media de 70 en el semanal, lo que sería muy buena noticia y podría mantener un nuevo impulso alcista en el gráfico. La siguiente de las acciones es Técnicas Reunidas, que vemos como también está luchando por mantener esa tímida tendencia alcista que comenzó a finales del pasado
año. Ya parece que consigue mantenerse sobre la media de 70 sesiones y sigue marcando nuevos mínimos y máximos crecientes en esta tendencia alcista que venimos viendo. Ahora va a tener un problema si vemos un nuevo impulso porque se va a encontrar con la media de 200 sesiones que ya está por debajo de la zona clave de resistencia en los 8,91. Por lo tanto, ahora lo primero que debe salvar es ese soporte, la media de 70 sesiones donde ha cerrado este viernes, es decir, ha cerrado muy cerquito de ella. Entonces es muy importante que ahora veamos un nuevo impulso, siga marcando nuevos mínimos crecientes en el gráfico y veamos a ver cómo actúa al superar la media de 200 sesiones. Seguramente si la supera con volumen podría significar que está con fuerza la demanda y podremos ver un impulso mayor para irse hasta ese objetivo que localizábamos en la zona de 9,30. La siguiente de las acciones es Rey Joffre, que ya hemos visto cómo parece que estaba intentando poner fin a esta larguísima tendencia bajista que parece no tener fin, y ahora la cotización lucha por mantenerse sobre esa zona que situamos de antes de soporte, ahora de resistencia, de los 3,05 aproximadamente. En una zona, lo vemos un poquito más atrás, que anteriormente había actuado ya como soporte y resistencia y era importante. Por lo tanto, ahora puede ser el primer pasito, un pasito pequeño, para ver una remontada en la cotización. Pero el paso más importante le tiene que dar superando la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como resistencia. Es decir, si conseguimos superar la media de 70 ya sería un paso más importante, la habría que consolidar como soporte y ver ese impulso. Pero cuidado, porque por la zona de 360 podría encontrarse también con una resistencia muy importante. Así que no tiene el camino nada fácil la cotización de Rey Joffre. Además, tampoco estemos viendo un volumen muy interesante con la demanda. Así que es verdad que en este impulso que vimos aquí entra un poquito más de volumen, pero necesita un poco más de consistencia en el volumen. Es decir, que veamos varias sesiones con el volumen creciendo, porque si no, al final acabará cayendo de nuevo a la zona que ya vimos de mínimos a principios de mes en torno a los 2,65, 2,70 en la FCC. Venimos viendo una tendencia alcista muy buena, estamos viendo cómo está funcionando muy bien la media móvil de 200 sesiones como soporte. Una vez superada en el mes de octubre de 2020, que anteriormente había actuado como resistencia, pues una vez superada ha sido el soporte de toda la tendencia alcista. También la media de 70 sesiones ha actuado como soporte en correcciones menos importantes. Ahora mismo estaría luchando entre estas dos medias, vemos un movimiento lateral clarísimo y lo que necesita es consolidar la media de 70 de nuevo como soporte para buscar ese impulso hasta la zona que tiene clarísima de resistencia en los 11,40. Es una zona muy importante de resistencia. También actuaba como tal ya en junio de 2019. Quizás si viéramos superar esta zona se podría irse a marcar nuevos máximos crecientes ya en el gráfico y buscar esos 12 euros, pero no lo va a tener nada fácil, porque como decimos es una zona de resistencia muy pero que muy importante. Si echamos un ojo al gráfico semanal, pues vemos también cómo la media de 70 sesiones ahora mismo sería su principal soporte en la tendencia. Veamos también que anteriormente podría haber actuado como resistencia, una vez superado comenzó esa importante tendencia alcista, luego la consolidó como soporte, la media de 70, y ahora la cotización, como vemos, se mueve en un movimiento lateral. Lo vemos muy bien este tipo de movimientos en el gráfico semanal. Ojalá de continuidad a la tendencia alcista, como decimos, porque quizás se podría ir a marcar nuevos máximos en el gráfico a la zona de los 12 euros, pero no lo va a tener nada fácil en la zona que comentamos del gráfico diario en los 11,40. Para superar esta zona debemos ver, quizás desde la zona actual sería una buena zona, una vez apoyado desde la media de 200 sesiones sería una buena zona para que entrara mucho volumen, ver una subida consistente apoyada en el volumen y atacar esa zona de 11,40. Sin embargo, si vemos subidas con el mismo volumen que hemos visto en las anteriores, pues es bastante probable que no llegue a nada la subida, porque el volumen está siendo muy bajito. Así que ya sabemos lo que tenemos que vigilar en el gráfico. La siguiente de las acciones es Unicaja. Al igual que todos los bancos, que todo el sector bancario, hemos visto un impulso muy importante en los últimos meses. Un impulso que ha venido provocado por esas noticias de que se iban a subir los tipos de interés y que los bancos podían venir bastante beneficiados. Pero ya comentábamos que, ojo, porque sí que podría ser verdad que en el primer momento se verán beneficiados porque la gente corre detrás de este tipo de noticias, pero luego al final podría acabar cayendo si el mercado no acompaña. Entonces es lo que hemos acabado viendo. Se ha marchado a la zona de 1,07, 1,08 aproximadamente, y desde esta zona hemos visto una corrección bastante importante, una corrección que ya llega a la zona del euro en la cotización. Ahora mismo su principal soporte se encontraría a los 0,95 y no deberíamos extrañarnos que esta semana volviera hasta esta zona. Y aquí va a estar la clave. ¿Y por qué? Porque como ya vimos
en la corrección que vimos en enero, la media de 70 sesiones había actuado como soporte. Por lo tanto, ahora sí que hasta los 0,95 podría encontrarse también con la media de 70 sesiones que podría actuar como soporte. Si la mantiene y vemos un nuevo impulso, muy probable que veamos nuevos máximos crecientes en el gráfico. Pero ojito, porque si no se mantiene sobre la zona de 0,95 y pierde la media de 70 sesiones, podría desactivarse esta tendencia alcista y podría irse a buscar de nuevo los mínimos en la zona de los 0,76. Aunque sí que es verdad que por el camino puede encontrarse la media de 80 sesiones, pero ya hemos visto anteriormente cómo no es muy fiable esta media móvil como soporte, así que habría que testearla a ver cómo funciona. Pero bueno, sería una bala a mantener en la recámara. Auda Renovables ha hecho un movimiento feísimo. Esta semana me la pedíais por YouTube y la verdad que ya me anticipabais que la analizara porque había perdido la zona de soporte. Una zona de soporte que llevamos vigilando muchísimo tiempo por su importancia. Es la zona de 1,20. Vamos a ver la primera en el gráfico diario, donde veíamos esa divergencia que anunciaba el final de la corrección, es decir, de esta corrección que veíamos aquí. Y sí que es verdad que dio lugar a un primer impulso, pero al no superar la media móvil de 70 sesiones, que es principal resistencia, volvió a caer de nuevo. Nos activó del todo esta divergencia y no consiguió ver un nuevo impulso. Es decir, dio lugar a un movimiento lateral. Y cuando da esta señal de debilidad, que vemos como la cotización va cayendo poquito a poco sin volumen, vemos como al llegar de nuevo a la zona de 1,20 la oferta huele la sangre y entra con mucha fuerza. Y bien, es lo que ha pasado ahora mismo en la cotización de Audas, perdiendo el soporte de los 1,20. En principio, es decir, bueno, pues es un soporte más, pero no es un soporte más esta zona si lo vemos en el gráfico semanal, donde vemos que es un soporte que no ha perdido desde el año 2018. Por lo tanto, este soporte era vital. ¿Y por qué? Pues como ya comentábamos, si perdía esta zona de soporte, no tenía ninguna zona clara de soporte hasta los 0,62. Es decir, ahora podría entrar en caída libre la cotización. Sí que es verdad que si nos fijamos en el gráfico semanal, quizás si de esta zona se diera la vuelta, pues podríamos encontrar una divergencia en el gráfico entre el RSI y la cotización. Pero viendo el volumen que hemos visto en el gráfico diario, todo apunta a que veremos nuevas caídas. Ojalá me equivoque y veamos un nuevo impulso, pues ya superará la zona de 1,20 y se active esta divergencia entre el gráfico semanal y la cotización. Sería una señal buenísima y podría ser el final de toda la caída que venimos viendo. Pero en principio ese volumen que estamos viendo en el gráfico diario delata un poco las intenciones de la oferta y todo apunta a que podríamos ver nuevas caídas. Y vamos a ver qué esperamos esta próxima semana. Repsol lo sigue haciendo muy bien en el gráfico. Vemos como la media de 70 sesiones se mantiene como soporte en la principal tendencia alcista en el más corto plazo y vemos como ese aumento del precio en el barril de petróleo pues está ayudando a la cotización a que se mantenga al alza y se olvide de esas caídas que estamos viendo en los mercados. Ahora mismo, ¿dónde podría tener su principal objetivo en la cotización de Repsol? Pues bien, lo tendría en la zona de 2,35, una zona anterior de resistencia en enero de 2020, justo antes de comenzar las caídas que vimos en el año 2020, y ahora podría irse hasta esta zona. Su principal soporte ahora mismo lo tendría en la zona de 11,40, una zona muy importante anteriormente como resistencia y ahora pues podría actuar como soporte en caso de que viéramos una corrección. Pero lo verdaderamente importante se va a encontrar en la zona de los 12,35, es decir, aquí vamos a ver si Repsol consigue dar el do de pecho y si consigue superar esta zona va a demostrar que la demanda está con mucha fuerza, que le va a dar igual lo que haga el mercado porque va a seguir manteniéndose al alza. Es lo mismo que comentábamos con el sector bancario, es decir, ahora mismo la reflexión sencilla y fácil sería, vale, los precios del petróleo están subiendo mucho, las acciones que tengan que ver con el petróleo van a seguir subiendo mucho. Entonces la gente va, invierte en este tipo de acciones. Pero ese es el primer impulso, es decir, esto necesita confirmarse. En el caso de Repsol, la confirmación llegaría al superar la zona de 2,35 porque le permitiría alcanzar de nuevo la zona de máximos históricos que tiene el gráfico en los 13 euros. Ya sé que me diréis muchos que ha llegado a marcar precios por encima, pero está ajustado a dividendos. Por lo tanto, ajustada a dividendos, la zona de máximos se encontraría en los 13 euros. Así que aquí, quizás, en la zona de los 12,35 tendría la prueba de fuego. Si la supera, nos podemos olvidar por un tiempo de esas caídas del mercado. En el caso de Repsol, porque podría mantenerse al alza. Si por el contrario vemos que aquí entra la debilidad, pues sería la señal de que, ojito, los que han entrado en los últimos momentos de la subida, porque ahora veremos nuevas caídas. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la media de 70 sesiones, anteriormente estado como resistencia,
y ahora actúa como soporte. Se encuentra bastante lejos ahora mismo de la cotización, pero bueno, la debemos tener en cuenta en el caso de que viéramos una corrección muy importante hasta la zona de los 10 euros aproximadamente. Ahora mismo se encuentra la media 70 en los 9,83. Si viéramos una caída hasta aquí, pues que sepamos que por aquí podríamos ver un nuevo impulso. No sé si llegaría a marcarnos máximos crecientes, pero podríamos ver en principio un rebote. Tendríamos que analizar en el momento que llegase hasta ella. Como veis, fijaos la importancia de la resistencia en los 12,35. Es decir, ya, bueno, pero más o menos tienen los 13,50 aproximadamente. Y sí, es verdad, estoy en 350 y podría ser una zona muy importante, pero fijaos el tiempo que ha actuado como resistencia a esta zona, es decir, es una resistencia que la ha probado varias veces y no la ha conseguido superar, y la importancia que tiene ahora. Además, es una zona donde comenzaron las caídas en 2020. También hay mucha gente que está esperando a recuperar toda la subida que hemos visto en 2020 para pirarse de este tipo de valores, por lo tanto, también es una zona psicológica, la zona de los máximos anteriores a las caídas que vimos por la crisis de 2020. Y si nos vamos a la última de las acciones, es Tesla, que ya vamos a ver cómo no pinta nada, pero que nada bien. Lo veníamos anunciando ya durante varios análisis técnicos. Primera vez que veíamos esa divergencia que era, vamos a comentar en el gráfico mensual, tiraban muchas piedras por lo que estábamos comentando y nos llamaban locos algunos, pero ya hemos visto cómo no íbamos tan desencaminados. Lo vamos a ver ahora mismo en el gráfico mensual. Si vemos un poquito el gráfico diario, vemos cómo la media de 200 sesiones estaría actuando como soporte durante toda la subida que venimos viendo en la cotización de Tesla. Vimos como ya en 2020 se apoyó sobre esta zona y ahora se ha apoyado durante el pasado año y justamente ahora es donde se encuentra la cotización. Cerra un poquito por debajo, pero bueno, no vamos a ser alarmistas porque el cierre prácticamente ha sido encima de la media móvil de 200 sesiones. Es decir, se podría mantener esta zona como soporte y no la podríamos dar en principio como pérdida de momento. Pero sí que hay que vigilarla porque si la perdiese es algo que sería inaudito perderla y consolidarla como resistencia, y las caídas ya sí que podrían ser muchísimo más importantes en la cotización de Tesla. Podríamos irnos a ver precios que hacía muchos meses que no veíamos. Vamos a ir directos al gráfico mensual porque aquí está la clave del gráfico de Tesla, es decir, veíamos ya una divergencia que se formaba entre el mes de agosto de 2020 y noviembre de 2021 entre la cotización y el RSI. Era una divergencia que no tenía muy buena pinta, de hecho ya lo comentábamos que había entrado mucho volumen con las caídas que estábamos viendo y que esto no anticipaba nada bueno. Y bien, aquí, como vemos, es complicado ver dónde quizás se confirmaría esta divergencia y ya sería el final de toda la tendencia alcista que hemos viendo desde noviembre de 2019. Mirad, para que os hagáis una idea, desde noviembre de 2019 la cotización de Tesla se ha revalorizado un 1700%, es decir, en 2 años y medio aproximadamente, un poquito menos, se ha revalorizado un 1700%, es decir, casi más de 15 veces se ha multiplicado la cotización de Tesla. Algunos pensarían que no sería una burbuja, pero bueno, en los gráficos ya todo hacía pensar que esto sí que era una burbuja y que veríamos una corrección. Veremos al final qué acaba pasando, pero tiene mala pinta. Bien, para confirmar esa divergencia que vemos en el gráfico de Tesla, quizás deberíamos situar la zona límite en los 814, $800 aproximadamente. Una zona que anteriormente había actuado como resistencia y ahora podría actuar como soporte. Es decir, a partir de esta zona podría poner ya en serio peligro la tendencia alcista y se confirmaría esta divergencia. Si perdiese la zona de los $800, mucho cuidado porque podría caer con mucha fuerza. En principio se podría ir hasta la zona que veíamos durante los meses de marzo y julio de 2021, es decir, sobre la zona de los $600 aproximadamente, lo que ya sería una caída muy importante en la cotización. Así que mucho cuidado con estar dentro ahora mismo en Tesla. Así que es verdad que habrá mucha gente que dirá, bueno, hemos visto unas caídas muy importantes, voy a esperar para ver ese rebote y ya en el rebote las vendo y por lo menos no pierdo tanto. Mucho cuidado porque está al límite la cotización de Tesla, es decir, como pierda la media de las sesiones puede caer en picado y a lo mejor lo que ahora nos parece un precio muy barato para vender quizás nos parezca caro dentro de unos meses. Así que mucho cuidado porque no pinta nada bien lo que estamos viendo en este tipo de acciones.
La acción que esta semana situamos en una zona clave es L'Oréal. Ya hablábamos de ella hace unas semanas porque situamos esa peligrosa divergencia en el gráfico semanal entre la cotización y el RSI. Además, también podíamos ver en el MAC cómo tenía la misma divergencia, es decir, el mismo movimiento que veíamos con el RSI y la cotización. Por lo tanto, la verdad que no anticipaba nada bueno el movimiento que estábamos viendo. Y bien, ya comentábamos que para confirmar esa divergencia debería perder la zona de los 357, 355 euros aproximadamente, que es donde está su principal soporte ahora, y además ahora vemos cómo en esta zona se encuentra la media móvil de 70 sesiones, es decir, es una zona más que clave donde ha cerrado esta semana la cotización. ¿Por qué? Pues porque si pierde esta zona, punto número 1, confirma la divergencia, y punto número 2, pierde una doble zona de soporte, lo que es una señal malísima. Por lo tanto, mucho cuidado esta semana, porque si perdiese la media móvil de 70 sesiones, podría comenzar una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo y su primer objetivo ahora podría situarse en la media móvil de 200 sesiones, al igual que vimos en marzo. Es decir, en marzo cuando vimos que perdió la media de 70 sesiones se marchó directa a la de 200. Por lo tanto, ahora podríamos ver el mismo movimiento y como vemos la caída podría ser bastante importante porque está a un 20% de la zona de la media móvil de 200 sesiones. Así que es una de las acciones que no debemos perder de vista esta próxima semana. Y por último, como todas las semanas, vamos a ver esa acción que estaría formando una divergencia en el gráfico y que estaría poniendo en riesgo su principal tendencia. En este caso, Michelin estaría poniendo en riesgo la tendencia alcista que acompaña al valor desde hace bastante tiempo en el gráfico. Como vemos, la tendencia alcista se alarga desde comienzos de 2009. Sí que es verdad que hemos visto momentos en los que ha sido más estable y luego la verdad que durante el año 2018 y 2020 hubo un tiempo más convulso que veíamos mucha volatilidad y el mercado quizás entre esa volatilidad se mantuvo en lateral. Ahora dio comienzo una buenísima tendencia alcista desde los mínimos que vimos en marzo y abril de 2020 y ahora podría poner en riesgo esa tendencia alcista que comentamos. Bien, como vemos, la divergencia es clarísima entre la cotización, el RSI y el MAC. Es decir, tenemos una doble divergencia, al igual que veíamos anteriormente con L'Oréal. Bien, pero no solo tenemos eso en común con el gráfico L'Oréal. Vemos también cómo la divergencia se confirmaría en la anterior zona de soporte, que estaría alrededor de 128-129 euros, que también se encontraría en esta zona con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, exactamente lo mismo que veíamos en L'Oréal. En este caso, la zona de soporte está muy bien marcada por la anterior zona de soporte y anterior zona de resistencia. No nos gusta nada que además esta semana haya dejado esta pedazo vela roja en la que se ha aumentado muchísimo el volumen. Es decir, no todo hace pensar que se va a ir hasta esta zona clave. ¿Y qué va a pasar? Pues hasta que no llegue hasta allá no lo sabremos, pero la verdad que no tiene muy buena pinta por lo que comentamos del volumen. Si consigue desde esta zona darse la vuelta, pues podrá dar continuidad a la cotización, a las subidas y posiblemente acabe rompiendo la divergencia. Pero como pierda esta zona, es muy probable, como decimos, que comience una tendencia bajista clara que quizás en un primer momento podría tener el objetivo en torno a los 110, 115 euros. Va a depender también de dónde se encuentre con la media móvil de 200 sesiones que podría actuar como soporte. Es decir, parece un espejo de lo que hemos visto ahora mismo en L'Oréal, pero quizás en el caso de Michelin estaría un par de pasitos por detrás. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha llegado a esta zona clave. Quizás cuando llegue a la zona clave la analizaremos en la sección de zona clave, pero de momento solo tenemos la divergencia que debemos vigilar para que no se confirme en esta zona y veamos nuevas caídas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Como siempre os digo, espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes estos análisis técnicos. Si tenéis cualquier duda de lo que hemos visto o tenéis cualquier sugerencia, me la podéis dejar en los comentarios. Lo que hemos visto en el vídeo de hoy no son para nada recomendaciones de compra ni de venta y únicamente pues son opiniones personales basadas en la idea del análisis técnico. Nos vamos a ver el lunes de nuevo, es decir, mañana, con nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.